Quiero darle la bienvenida a, para mí, lo que es la mejor, la más bella audiencia que hay aquí en Iglesia Nuevo Día. A usted, para aquellos que no saben, aquí en Iglesia Nuevo Día tenemos dos servicios en inglés. Y este tercer servicio, bueno, no es servicio, lo que hacemos es tomamos el mensaje que predico los otros dos servicios, que está en vivo, aquí también lo hacemos en línea. Y aunque no hay nadie aquí físicamente, nomás los que están en control del sonido están aquí. Para mí, le estaba platicando a un hermano antes del servicio de esta predicación, que me encanta poder predicar los mensajes que Dios me ha dado. El privilegio, el honor de poder hacerlo en el idioma del español. Me siento súper bendecido. Aunque no hay nadie aquí en el público, en vivo aquí, para mí es bien, me siento bien honrado de poder que usted, donde está viendo, que va a estar viendo este mensaje durante la semana, no importa de qué parte del mundo esté, es un privilegio que usted nos está escuchando en este día. Pues bueno, déjame iniciar este mensaje haciéndole una pregunta que aunque no los puedo oír, yo sé cuál va a ser su respuesta. ¿Cuántos estuvieran de acuerdo conmigo que estamos viviendo en unos tiempos bien difíciles? Yo no sé usted, pero en el tiempo que yo he estado vivo, nunca he visto tanto caos como lo que estoy viendo en estos tiempos. Estamos viviendo en un tiempo donde hay tanta destrucción, no solamente en nuestro país o en el país donde usted vive, sino en todo el mundo. No importa, no se toma mucho tiempo para tomar unos 2, 3 minutos y ver las noticias y ver el caos que se está llevando a cabo alrededor de nosotros. Y mire, no quiero ver eso y solamente decir, pues lo que está pasando está pasando. No quiero tomarlo de una manera liviana, pero sí quiero decir lo próximo. Aunque sí hay mucho que se está llevando a cabo, yo necesito que usted crea en su corazón que si usted aún está aquí vivo en estos momentos, es porque Dios tiene algo, un propósito que Dios se quiere llevar a cabo en su vida. Si usted está escuchando mi voz en este momento, si usted está oyendo este mensaje, yo quiero que usted crea y lo declare: Señor, aún estoy aquí vivo porque tienes un propósito para mí. Es importante que entendamos eso, bien importante. Pero déjenme platicarles algo que yo creo que aún es más importante que lo que acabo de decir. Lo que yo creo que es más importante que eso es nuestras palabras. Escúcheme, por favor. Voy a tratar de explicar esto lo más claro que puedo, pero yo necesito que usted me ponga mucha atención. Nuestras palabras, lo que estamos declarando en estos tiempos, es bien importante. Lo voy a recalcar porque es bien importante que lo oiga. Nuestras palabras importan. En estos últimos días, las palabras que estamos declarando es bien importante. Ahora mire esto. Dejemos decirlo de esta manera. Nuestras palabras tenemos que estar seguros que estamos declarando la palabra de Dios. Las palabras que estamos declarando, tenemos que estar seguros que estamos proclamando o declarando las palabras de Dios. Pero la única manera que podemos declarar las palabras de Dios, o la única manera que podemos estar seguros que estamos declarando la palabra de Dios, es que tenemos que estar seguros que estamos oyendo de Dios. Mire, no está tan difícil. No se pierda en los comentarios, porque es bien simple. La única manera que nos podemos asegurar que en estos tiempos que estamos viviendo, que estamos declarando la palabra de Dios, es estar seguro que estamos oyendo la palabra de Dios. Con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, déjame hacerle la pregunta: ¿está usted oyendo la voz de Dios? Porque es bien fácil prender la televisión o subirnos a las redes sociales, meternos a las redes sociales y oír de todo el caos que se está
sucediendo alrededor de nosotros. Pero mi pregunta es, ¿está en medio de todo ese ruido, de todo ese caos, estará escuchando usted la voz de Dios, las palabras de Dios? Porque la única manera que usted y yo vamos a poder declarar la palabra de Dios es que estemos seguros que estamos oyendo la voz de Dios. Déjeme explicarlo de esta manera. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17. Hechos capítulo 2, versículo 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes, fíjese, aquí está la clave, palabra clave, profetizarán. No dejen que esa palabra profetizar los asuste. No, voy a explicar en un segundo. Sus hijos y sus hijas van a profetizar, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Porque otra manera de poder profetizar es tener visión o tener sueños. Los sueños que Dios nos está dando y las visiones que Dios nos está dando es otra manera que podemos profetizar o declarar lo que Dios quiere que declaremos. En los últimos días profetizarán. Por eso es bien importante que usted oiga eso. Por lo que acabo de leer, y estoy diciendo que en estos últimos días nuestras palabras son bien importantes. Que lo que estemos declarando es bien importante, especialmente en estos últimos días. Ahora, cuando uno ve esa palabra profetizar, y en español es un poquito más difícil de explicar, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. En inglés fue un poquito más fácil, pero yo quiero tomar mi tiempo con esto porque yo quiero que usted entienda esta palabra. Así como le dije a los otros servicios que tuvimos aquí, le dije a la audiencia, mire, cada mensaje que predico son importantes, pero me voy a tomar un poquito más de tiempo. Me encanta predicar la palabra, pero voy a tratar de enseñar un poquito más porque es bien importante que tome mi tiempo para que usted entienda esto. Entonces, con eso digo lo próximo. El profetizar quiere decir es de declarar o hablar sobre el futuro. Cuando uno profetiza algo, uno está declarando un evento que va a suceder en el futuro. Vamos a ver en el futuro. Pero la palabra profetizar también quiere decir proclamar. O sea que uno está declarando o proclamando algo que ya fue profetizado, o lo puedo decir de esta manera: cuando uno profetiza algo, también proclama que se lleve a cabo en ese momento. Le voy a dar unos ejemplos bíblicos para que mejor pueda entender esto. No me apague, no se distraiga, no diga, ay, pastor, ya me perdió. No se pierde, no se frustre con lo que estoy enseñando. ¿Por qué le digo eso? Porque si usted capta esto, si usted entiende lo que estoy enseñando por medio de esta prédica, le prometo que va a cambiar muchas de las cosas como usted ve lo que está sucediendo alrededor de nosotros, y va a entender por qué es bien importante que usted tenga cuidado de lo que usted está proclamando y declarando en estos últimos días. Entonces, el profetizar también es proclamar, es declarar algo. Y en inglés quiere decir hacer algo público. Ahora, aquí está un ejemplo bíblico. Ahí les voy. Para aquellos que ya conocen la palabra de Dios, ustedes, y aunque tal vez no tengan una relación con Cristo, tal vez usted ha oído la historia cuando el pueblo de Dios estaba en esclavitud en Egipto. Dios oyó el clamor de su pueblo, y era el tiempo de que ellos salieran de ese lugar. Era el tiempo de que Dios los sacare. El día que
que era para que ellos salieran, el día había llegado. Ahora mire esto, mire esto. Antes que el pueblo saliera de Egipto, o antes de que Dios sacase el pueblo de Egipto, ponga atención, Dios tenía que mandar a alguien que fuera y declarara que era el momento de que ellos podían salir de ese lugar. Créamelo cuando se lo digo, no se pierda, manténgase conmigo, es bien importante. Antes de que Dios pudiera sacarlos de ese lugar, Dios quería mandar a alguien, a un hombre, para que pudiera declararlo, proclamarlo, porque la profecía ya había sido hecha. Dios ya le había dicho a Abraham que el pueblo de Israel, iban a estar de esclavos en Egipto, pero el momento de que ellos salieron había llegado ya. Ahora déjame hacerle esta siguiente pregunta. ¿Por qué es que Dios no lo hizo él mismo? Él es Dios. ¿Por qué Dios no dijo, oye, sabes que estoy cansado de este faraón? Estoy cansado de él. Voy a ir y voy a sacarlos. ¿Por qué fue que Dios no hizo eso? ¿Por qué fue que Dios escogió un hombre que fuera a hablar por él? ¿Por qué es? Básicamente por esta razón. Y lo hemos estado hablando estas últimas semanas. Pues esta razón. Porque aquí en la tierra, aquí en esta tierra, Dios le dio al hombre, a nosotros, usted y yo, la autoridad. Este es algo que Dios estableció. Hemos estado hablando sobre el plan original de Dios para su pueblo, para su creación aquí en la tierra. Y era que dijo, creó a Adán y Eva y que ellos tengan dominio, que ellos tengan autoridad en la tierra. Eso es algo que Dios estableció. Por eso cuando llegó el momento que Dios iba a sacar a su pueblo de Egipto, lo que Dios hizo fue a un hombre que batallaba para hablar. Era un tartamudo, que era Moisés. Entonces le dijo a Dios a Moisés, Moisés, a ti te estoy mandando que tú vayas y hables de mi parte, que tú vayas y proclamar, decirle lo que yo quiero. Dios quería usar a alguien en esa tierra que tenía autoridad, que fuera a hablar y representarlo a él. Por eso Pablo dice, somos embajadores de Cristo. Usted y yo aquí en esta tierra, escúcheme por favor, usted y yo aquí en esta tierra somos representantes del cielo, somos representantes de Cristo aquí en la tierra. No le estoy inventando algo, le estoy hablando palabra de Dios. Y Dios nos dio al hombre, usted dio la autoridad aquí en la tierra para proclamar y declamar su palabra. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, cuando oren, diga, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, que sea tu voluntad en la tierra así como es en el cielo. Alguien está oyéndome este día, alguien está captando este mensaje, alguien está entendiendo que tienen autoridad, que tienen poder para a tomar dominio sobre este mundo. Entonces Dios va a Moisés y le dice, entra en la presencia de Faraón, y le dice el Señor a Moisés, y dile, mire, y dile, habla, proclama, declara, Jehová ha dicho así. Moisés, tú, aunque tartamudeas, tú ve y declara, no tu palabra. No, Moisés, no vayas y dile por qué partido político tú votaste. Tú, no, Moisés, no ve, dile cuál es tu creencia personal. No, Moisés, tú ve y declara lo que yo te estoy diciendo que vayas y declares. Dile, así ha dicho Jehová, deja a mi pueblo para que me sirvan. A veces tenemos que ir al enemigo y decirle lo que Dios ha dicho.
A veces tenemos que ir al diablo y decirle: diablo, yo sé que es lo que tú me estás diciendo, pero la palabra de Dios me dice esto. Yo te declaro no mi opinión, sino lo que Dios ha dicho. Give me a little bit more monitor. Fíjese, escúcheme. Cuando Jesús estaba ayunando, el enemigo, el diablo, vino a atacarlo, a tentarlo. Pero ¿cómo es como respondió Jesús? Siempre le respondió con palabra de Dios. Por la palabra, porque cuando el enemigo quiere venir contra ti y quiere traerte distracción y desánimo, entonces tú tienes que ir a decirle al enemigo: ¿sabes qué, diablo? ¿Sabes qué, enemigo? Eso es lo que Dios dice de esta situación. Entonces era tiempo, el tiempo de que ellos salieran de ese lugar había llegado. Ojalá que estén entendiendo esto. Escúcheme, déjame decirlo de esta manera. Mire, esto es bien importante. Para los israelitas, para el pueblo de Dios, estos momentos, estos eran sus últimos días. Esos eran sus últimos días que iban a estar en Egipto. Sus últimos días. Pero en esos últimos días, escúchame por favor, en estos últimos días Dios quería que alguien fuese y hablase de su parte con autoridad. Tus hijos y tus hijas de ustedes profetizarán en los últimos días. En los últimos días nuestras palabras son importantes. Entonces el profetizar, una vez más, el profetizar es anunciar algo que va a suceder en el futuro. Eso es el profetizar. Pero también el profetizar es proclamar, es declarar algo en ese momento, hacer algo público. Ahí le va otro ejemplo. Si ese de historia de Moisés, pues estaba más o menos, pero no sentí nada. Ahí les va otro. Ahí les va. Por todo el Antiguo Testamento, por todo el Primer Testamento, se habla, se profetiza de un Mesías que iba a venir, un Salvador. Todo por el Antiguo Testamento. Pero antes que viniese Jesús aquí a la tierra, antes que naciera por medio de una mujer, como leímos la semana pasada, cuando el tiempo llegó que el Señor mandó a su hijo, de tal manera amó a Dios al mundo que mandó a su hijo unigénito. Bueno, antes de que todo eso sucediera, escúcheme, antes de todo eso, ¿saben qué? Alguien tenía que proclamarlo. Ya había sido declarado, ya había sido profetizado. Pero antes de que Jesús viniera a la tierra, Dios escogió un hombre para que lo proclamara. Y ese hombre se llama Juan el Bautista. Antes de que Jesús entrase al mundo, se oyó una voz en el desierto: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de que Jesús entrara a la tierra, Juan el Bautista clamaba: arrepentidos, porque el reino de Dios está aquí. Juan el Bautista lo hace, la proclamación lo hace público, lo proclama, lo declara. Es más, escuche esto, bien importante, clave, escuche. Jesús mismo dice que Juan el Bautista es profeta. Están en las escrituras. No estoy inventando algo aquí. Aquí está. Jesús mismo dice, es más, dice: no hay uno mayor que Juan el Bautista. No hay profeta mayor. Y eso es alguna declaración bien fuerte. Porque cuando pensamos de profetas, pues podemos pensar de profeta de Elías, que clama, que sube a su voz a los cielos y cae fuego del cielo. Estamos hablando a tantos profetas que Dios hizo cosas grandes. ¿Cómo puede ser que Jesús dice que no hay otro más grande que Juan el Bautista? Por esta razón dice Jesús esto, porque muchos otros profetas habían declarado o profetizado, pero Juan el Bautista
es el que lo declara. Juan el Bautista es el profeta que lo hace público. Ahí viene, ahí viene. Ahora, manténgase conmigo, no termino todavía. Porque eso también esto es bien clave. Le di esos dos ejemplos bíblicos porque yo necesito que escuche lo siguiente. Le di esos ejemplos para que usted entienda a la dirección que Dios quiere llevarnos en este día por lo siguiente que voy a decir. Usted y yo, si usted ha aceptado a Cristo como su único Salvador, si usted es hijo, hija de Dios, y la razón que digo que nuestras palabras en estos últimos días son tan importantes por esta razón, porque usted y yo, la iglesia de Cristo, usted y yo deberemos de estar declarando y proclamando la palabra de Dios. Escúcheme, por favor. Escúcheme. Este no es el momento. No estamos en un tiempo donde tenemos que estar declarando cosas que no tienen sentido común. Este no es el momento de decir, pues yo creo que la máscara no se debe usar. Es que ¿para qué te vas a tomar la inyección? No, es que eso, si usas máscara es que no tienes fe. Pues si tú no usas máscara es que eres ignorante. Este no es el momento que la iglesia esté involucrado en esas pláticas que no traen ningún provecho. Ese no es el tiempo que la iglesia se involucre en las pláticas, conversaciones políticas de máscara, no máscara. Hay tanto caos que está pasando en alrededor de nosotros. Ese es el tiempo que la iglesia se levante y empiece a declarar y proclamar la palabra de Dios. Ahora, si todavía está ahí, todavía no, ahí les voy. Déjame decirle esta siguiente pregunta. ¿Listos para escuchar el mensaje de hoy? ¿Listos? Estoy a punto de predicar lo que voy a predicar este día. Vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Aquí está el mensaje de hoy. La mano del Señor vino sobre mí. Ahora, voy a pausar bastante en estos siguientes versículos. Voy a leer 14 versículos. Pero no se asuste, no se agüite, no me apague. Ay, son bastantes. Necesita usted escuchar esto. Esto es bien importante en el tiempo que estamos viviendo, en esos últimos días. Es bien importante que usted entienda la palabra del Señor y la aplique. Escúcheme. La mano del Señor vino sobre mí. Ya estamos empezando bien aquí porque este capítulo, esta historia empieza Dios involucrado en lo que está a punto de suceder. La mano de Dios estaba sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Aquí Ezequiel, el profeta Ezequiel, está viendo una visión. Y la Biblia dice que lo tomó la mano de Dios y que lo colocó en medio, no a una orilla, no a la derecha, no a la izquierda, no a un ladito, no, en medio del valle. Y sabemos que el valle es el lugar más bajo, no las montañas, sino el lugar bajo, el valle. Y lo pone en medio, y lo que ve Ezequiel cuando está en medio de este valle, mira a su izquierda y ve huesos, mira a su derecha y hay huesos, atrás de él hay huesos, enfrente de él hay huesos. Dice, y me hizo pasar entre ellos. No solamente lo puso en medio para que mirara lo que estaba sucediendo a su alrededor, sino que lo hizo pasar de un lado a otro para que viera la situación en que él se encontraba con lo que él estaba rodeado. Y dice, y pude observar, porque Dios lo estaba paseando por ahí, pudo observar que había muchísimos huesos. No algunos, no 2, 3 o 4, sino muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. No solamente había muerte alrededor de él, huesos, sino que estos huesos estaban completamente secos.
Eso significa que estos huesos habían estado en esa posición por muchos, muchos años. Había pasado muchas temporadas, diferentes temporadas, perdón, diferentes tempestades que habían pasado, y el resultado es que habían quedado desparramados por todo lugar y que habían quedado bien secos. Y el Señor le hace una pregunta a Ezequiel bien interesante. Después de que le enseña los detalles, que hay muchos huesos y que están bien secos, la pregunta es esto: y me dijo, hijo de hombre, humano, ¿podrá revivir estos huesos? Si usted no entiende muy bien la palabra de Dios, no entiende cómo Dios funciona, uno puede leer eso y como que se dice, pues el Señor está siendo sarcástico o qué. Pero le hace la pregunta: ¿podrán revivir estos huesos? Después de todo lo que acabas de ver, lo que te acabo de exponer, ¿será que puedan revivir estos huesos? La pregunta es bien interesante, y en mi opinión la respuesta es aún más interesante, porque Ezequiel le contestó, yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Y lo que muchos teólogos creen y cómo interpretan ese comentario, tú lo sabes, es básicamente Ezequiel está diciendo lo siguiente: Señor, si tú quieres que vivan, pueden vivir. Aunque me has enseñado cuántos huesos hay, cuánta muerte hay, me has enseñado la destrucción, me has enseñado que están bien secos, pero aunque he visto eso, Señor, si tú quieres que vivan, pueden vivir. ¿Qué pasaría si usted y yo tuviéramos esa mentalidad, esa actitud como tenía Ezequiel? En el mundo en que vivimos hay tanta destrucción, hay tanto caos, hay tanta muerte que está sucediendo. Yo no sé cómo está en México, yo no sé cómo están ahorita las cosas en Guatemala, en Salvador, en Honduras, en Puerto Rico, en Argentina, en otros lugares. Yo no sé cómo están. Solamente aquí en Estados Unidos, escúchame por favor, este viernes, hace 2 días que pasaron, más de 1,700 personas murieron en un día del COVID, del coronavirus. En un día, más de 1,700 personas en un día. El día anterior, el jueves, fueron como 1,600 en un día. Aquí en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, casi ha llegado al punto que casi 1 millón. En todo el mundo casi son 7 millones de personas que han muerto de este virus llamado COVID-19. Estamos rodeados con mucha muerte. Pero ¿qué pasaría si tomamos la actitud de decir: Señor, hay mucho que está sucediendo alrededor de mí, pero Señor, yo creo que si tú quieres, tú puedes hacer un cambio? Fíjese el versículo 4. Cuando Dios ve la fe de Ezequiel, dice: entonces me dijo, profetiza, proclama, declara a estos huesos y diles. El profeta, el Hijo de Dios, el representante del Señor en la tierra, está a punto de abrir su boca, le está dando instrucciones. Dile: huesos secos, escuchen palabra del Señor. No escucha mi opinión política, no, escuchan palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: y yo les daré aliento de vida, y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne, y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida, así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. El Señor mira la fe de Ezequiel, y cuando ve el Señor que Ezequiel tiene fe, que puede haber una transformación, entonces le da instrucciones. Ok, esto es lo que vas a decir, esto es lo que vas a profetizar, esto es lo que vas a declarar. Y fíjese el siguiente versículo: tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Abrió su boca.
empezó a proclamar, empezó a declarar. Tal vez en esta visión él se miraba como alguien que había perdido su mente. ¿Cómo es posible que vas a ponerte a platicar con huesos? Con huesos que no tienen carne, que no tienen vida. Es más, huesos que están bien secos, resecos, que han estado en ese estado por tanto tiempo. Pero eso no le importó a Ezequiel. Él empezó a profetizar, empezó a hablarle a esos huesos. Por eso, como le he estado diciendo durante este mensaje, nuestras palabras importan. Lo que estamos declarando importa. No podemos estar en este tiempo de muerte, de sequedad. No es el momento de que estemos declarando, no sé si estas palabras, pero otra vez las voy a inventar. Ahí les voy, perdónenme por favor, sonceras. De estar declarando sonceras. No sé si la palabra estupidez es muy fuerte, pues bueno, ya lo dije, ya ni modo. Ay, perdóneme si es mala palabra, pero este no es el tiempo para eso. Dice, profeticé así como el Señor me había mandado. Y mientras profetizaba, mientras declaraba, mientras proclamaba, dice, se escuchó un ruido que sacudía la tierra. Cuando yo leo esas historias, mi imagen, mi imaginación se emociona, porque yo puedo sentir lo que estoy leyendo. Me imagino que la tierra empezó a temblar y los huesos alrededor de él empiezan a temblar. Dice que hubo un ruido y se sacudía. Dice, y los huesos comenzaron, escúcheme, a unirse entre sí. Los huesos comenzaron a unirse entre sí. Escúcheme, Iglesia Nuevo Día, audiencia, escúcheme. Cuando uno declara la palabra de Dios, va a haber unidad. Cuando uno empieza a declarar nuestras opiniones personales y no, pues yo creo que debemos votar, pues ay, que la máscara, todo eso causa división. Pero cuando uno empieza a declarar la palabra de Dios, empieza a haber unión. Se empezaron a unir entre sí. Yo me imagino que de repente, ay, ahí está el hueso izquierdo, ahí está un pie, ahí está el hombro, y se empiezan a unir, se empiezan a juntar. Dice, yo me fijé y vi que en ellos parecían tendones y les salía carne y recuperaban la piel, pero no tenían vida. Aquí quiero pausar otro segundo o dos, o un minuto o dos. Sí habían unido su carne, sus huesos y su carne salió y piel y todo eso, pero aún no había vida en ellos. Y la razón que quiero pausar es porque a veces, como su iglesia, como iglesia de Cristo, nos encontramos en la misma situación. Nos juntamos, nos unimos, pero no hay vida. Algo hace falta. Algo hace falta. Y ¿sabe lo que le puedo decir yo? Que muchas veces, ¿qué es lo que falta? Aunque vamos al culto y vamos al servicio y vamos a la iglesia y nos unimos, pero como que no se sienten. ¿Saben por qué? Porque no estamos operando con la autoridad y el poder que Dios le ha dado a su iglesia. Nomás, pues, ay, a ver qué pasa. Ay, nomás ahí, ojalá que lleguemos al cielo. No. Algo todavía hacía falta en ellos. Y el Señor miraba, el Señor miró esto, el Señor sabía esto, pero el Señor iba a hacer algo para que cambiara esa situación. Fíjese en el siguiente versículo 9, dice, entonces el Señor me dijo, profetiza, y otra vez más, declara, proclama, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a esos huesos muertos para que revivan. Una vez más el Señor le da instrucciones. ¿Y cómo responde Ezequiel? Yo les dije, pónganse máscara para que puedan vivir. Yo les dije, quítese la máscara. Y yo les dije, póngase la inyección, la vacuna. No se la ponga. No, nada de eso estás aquí declarando.
Ezequiel dice, yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado. Él estaba oyendo la palabra de Dios, no las noticias, no CNN, no Fox, no TV Azteca, no Univisión, no está hablando lo que yo Univisión. Él está declarando lo que él había oído de Dios. Él está proclamando, profetizando lo que Dios le había dicho que hiciera. Por eso estos huesos se unieron. Entonces dice, así como el Señor me había ordenado, y al viento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron en pie. Era un ejército numeroso. Y con esto voy a terminar. Escuche esto, por favor. Revivieron y se pusieron en pie. Un ejército. Este era el pueblo de Dios que estaba desparramado, seco por todo el valle. Pero el Señor los revivió. El Señor los volvió a unir. Todo esto se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque Ezequiel decidió hablar, profetizar, declarar, proclamar palabra de Dios. ¿Cuánta gente en el mundo ahorita se siente así como estos huesos desparramados por todo el mundo? Gente desesperada, gente que se sienten secos, que ya no quieren vivir. Por eso es que le digo que lo que estamos hablando, profetizando, declarando en estos últimos días es bien importante. Versículo 11. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza. Así es como se sentía los hijos de Dios, secos, sin esperanza. Hay muchos que se encuentran en ese estado, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, se encuentran sin esperanza, secos. El Señor le dice a Ezequiel, eso es lo que ellos andan diciendo, así es como se sienten, pero Dios está a punto de hacer aún algo más para ellos. Porque el Señor sabía el estado en que ellos se encontraban. Dios iba a traer un cambio, una transformación. Yo quiero decirle a alguien que está oyendo mi voz en este día, mientras yo declaro y proclamo la palabra de Dios, mientras yo profetizo la palabra, escúcheme este día, por favor. Dios quiere que sepas que no ha terminado, que Él está a punto de hacer algo en tu vida. Ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. ¿Cuánta gente se siente perdida? Versículo 12 dice, por eso profetiza. Porque se encuentran en esa circunstancia, porque tienen ese pensamiento, ese sentir, que no tienen esperanza, se sienten perdidos, secos. Por eso es bien importante, Ezequiel, que tú proclames y profetices mi palabra. No ha cambiado nada en este momento al año 2020-21. Hay tanta gente que está desesperada, perdidos, secos, sin esperanza. Por eso es bien importante que la iglesia de Cristo se levante, oiga la palabra de Dios y empiece a profetizar y declarar palabra de Jehová. Profetiza y adviérteles
que así dice el Señor omnipotente. Es lo que dice Dios. Es palabra de Dios. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho. Yo lo he proclamado. Yo lo cumpliré, lo afirmo el Señor. El Señor declaró esta palabra sobre su pueblo, pero lo hizo por medio de su creación. Lo hizo por medio de un hombre. En estos últimos días, tenga cuidado lo que usted está profetizando. Tenga cuidado lo que usted está declarando. Quiero orar con usted. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Señor, me he parado detrás de este púlpito, Señor, y he profetizado, he declarado, he proclamado tu palabra, Señor. Y por fe yo creo, Señor, según tu palabra, yo creo, Señor, que cuando yo fui obediente y declaré y proclamé esa palabra en esos 3 servicios, Señor, yo creo, Padre, que va a haber un ruido, un sonido que se va a suceder alrededor de mí, y que tú vas a unir gente, Señor, y que tú los vas a revivir y restablecer, Señor, y ponerlos en su lugar. Un gran ejército, Señor. Yo creo que hay gente aquí que se siente sin esperanza, que este día van a oír tu palabra y van a ser restaurados en el nombre de Jesús. Amén. Mire, algo que he estado diciéndoles en esta serie es de que Dios no quiere remodelarnos, Señor, sino que Dios quiere restaurarnos. Aquí vimos un buen ejemplo de eso. Estos huesos que estaban desparramados por todo el valle, el Señor no se olvidó de ellos. El Señor no dijo, pues ya pasaron más de 3 meses, ya no puedo hacer nada con ellos. Mira, si hubieran pasado 2 meses, sí pudiera haber restaurados, pero no, ya tienen más de 6 meses, ya para qué. Mira, están bien secos, no. No. El Señor no hizo eso. El Señor no se olvidó de ellos. El Señor quiso restaurarlos y lo hizo. Y tal vez alguien que está viendo este mensaje que tú dices, yo ya tengo meses que no voy a la iglesia, tengo meses que ya no sirvo al Señor. Tal vez si hubiera sido más 2, 3 meses, tal vez sí puedo ser restaurado, pero no, ya tengo años, más de un año, tengo años, nunca es muy tarde para el Señor. Dios quiere restaurarte al plan original que Dios siempre ha tenido. El plan de Dios no ha cambiado, pero Dios quiere restaurarte y ponerte en la posición como hijo e hija de Dios. Toma esa decisión este día, decir, Señor, ven a mi vida, Señor. Señor, yo necesito que me cambies. Señor, ha pasado semanas, meses, años, Señor, que ya no siento nada, Señor. Me siento desparramado, me siento seca, Señor. Pero he oído tu palabra, Señor. He oído tu profecía, he oído tu declaración. Y Señor, trae vida en mí otra vez, Señor. Ese puedes ser tú este día. Padre, te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por aquellos que ahorita están siendo restaurados para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los amamos mucho en el amor de Cristo. La próxima semana continuamos. Si Dios me da vida, aquí voy a estar parado detrás de ese púlpito, hablando, predicando en español, un poquito mocho, Spanglish, pero lo voy a hacer en el nombre de Jesús, para que seguir predicando la palabra de Dios mientras el Señor me dé vida y continuar profetizando palabras de Dios. El Señor le bendiga y nos vemos la próxima semana.